No recuerdo la fecha exacta de la misión, solo que aún era de noche cuando recibimos la orden. Era guardia de seguridad en la 12ª Unidad de Investigación y Protección Militar. Una rama poco conocida especializada en el transporte y la protección de objetos que no entran en el ámbito de la explicación habitual. Siempre me decía a mí mismo que estaba preparado para lo inusual, pero esta vez, desde el momento en que vi el paquete, sentí algo inusual, algo que no podía explicarse con la razón. Nuestra base estaba en lo profundo de un valle remoto, rodeada de densos bosques de pinos y montañas rocosas cubiertas de escarcha. Nadie más que nosotros sabía de su existencia. El búnker de almacenamiento del objeto, nuestros camaradas lo llamaban en broma, Búnker 17, estaba construido de hormigón armado, de casi 1 metro de espesor, con una pesada puerta de acero. Afuera, el letrero solo decía una línea: prohibida la entrada en servicio. Pero mis camaradas y yo entendíamos que no estar en servicio también incluía no ser curioso, no hacer preguntas, no mirar directamente lo que había dentro. Al entrar al búnker, un aire frío atravesó nuestros uniformes. Respiré hondo, pero el aire seguía siendo denso y pesado. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando zonas alternas de luz y oscuridad en las paredes de hormigón agrietadas. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros. Santiago, un soldado veterano, mordiéndose el labio para mantener la calma. López, delgado, con los ojos brillantes, mirando constantemente el paquete, y Ramos, con el rostro frío, manteniéndose alejado de todos nosotros. Y en el centro del búnker, sobre una mesa de acero a prueba de balas, había un pequeño paquete envuelto en capas de tela y acero. Parecía normal, completamente normal, pero a primera vista, sentí que algo andaba mal, como si el propio objeto me devolviera la mirada. Mi corazón latía más rápido. Cada latido resonaba en mis oídos como una alarma. No me atreví a tocarlo, pero me atrajo. Una extraña sensación me invadió la cabeza. Ábrela, mira. Pero fue fugaz. Tan fugaz que no estaba seguro de si la imaginaba o no. Las órdenes eran claras: solo transporte. Nada de apertura, nada de inspección. Pero cuando Santiago preguntó con voz ronca: ¿sientes que te está afectando la cabeza? El grupo guardó silencio. Vi un destello de pánico en los ojos de mis compañeros, pero intenté reprimirlo. Nadie respondió, solo asentí, aunque no estaba seguro de si estaba imaginando las extrañas imágenes o si realmente algo se me estaba metiendo en la cabeza. Empezamos a sacar la carga de la bóveda. La bodega 17 ya estaba fría, pero al cerrarse la puerta de acero, un viento más frío y húmedo azotó el pasillo. Sentía el frío calándome los huesos, contrayendo mis músculos y temblando mis extremidades. De repente, oí un susurro, muy suave, pero suficiente para aterrarme. No se pierdan, miren. Me giré, pero no vi a nadie. Las luces fluorescentes parpadeaban violentamente, como si mi corazón latiera al unísono. Sabía que empezaba a sentir la presencia del objeto, algo sobrenatural que la razón humana no podía explicar. El pasillo que conducía al helipuerto era largo y sinuoso, bordeado a ambos lados por paredes lisas de hormigón, oscuro y húmedo. Cada paso resonaba como un tambor en el espacio, pero mezclado con él se oían sonidos que no pertenecían al mundo real, pasos que sabíamos que eran vacíos. Risas, susurros que me llamaban, o al menos lo que parecían susurros de otra dimensión. Cuando llegamos al helipuerto, el helicóptero estaba listo. Mi equipo y yo intentamos mantener la calma, pero la sensación de ser observados, de ser atraídos por el objeto, seguía creciendo. Miré a Santiago, vi sus manos temblorosas, sudor frío perlándose en su frente. López no dejaba de mirar el paquete, mordiéndose el labio, con los ojos hundidos. Sabía que todos presentíamos lo mismo. Nadie podía explicar el poder que se escondía en ese paquete. Mientras cargábamos el paquete en el helicóptero, algo extraño comenzó a suceder. Las luces de la cabina parpadearon violentamente, como si una fuente de energía invisible afectara los componentes electrónicos. Podía oír el ruido metálico, el sonido de objetos vibrando desde dentro. Nadie dijo nada, pero nuestras miradas se cruzaron y comprendimos que algo estaba despertando. Por un breve instante, vi una ilusión, una figura tenue y desconocida de pie al borde de la luz.
como si nos observara. No me atreví a decir nada, con el corazón latiéndome con fuerza, la mano aferrada al arma. Sabía que si entraba en pánico, lo que sucedería sería inimaginable. Despegamos. El viento frío irrumpió en la cabina del helicóptero, trayendo consigo un olor a metal, polvo y algo difícil de describir, un olor que solo quienes entran en contacto con el objeto pueden reconocer, el olor del tiempo deformado, del espacio desgarrado, de misterios que los humanos no deberían conocer. Durante el vuelo, no podía apartar la vista del paquete. Cada vez que la luz tocaba la tela, sentía que parpadeaba con los latidos de mi corazón, como si supiera que lo estaba mirando. López empezó a susurrar algo, con los brazos temblorosos y la voz tan baja que tuve que esforzarme para oír. Lo sabe, nos ve. Sentí una energía escalofriante que me recorría la cabeza, como si el objeto estuviera sondeando mis recuerdos, mi mente, mis miedos. Santiago se encogió de miedo, murmurando: no deberíamos tocarlo, no, nadie se atreve. Intenté calmarme, recordándome que esto era solo una misión, solo una entrega, pero al mirar por la ventanilla de la cabina, las oscuras y ondulantes sombras del bosque parecían cambiar con mi respiración. Y supe que la normalidad ya no era posible. El vuelo duró casi una hora, pero para mí, fue una eternidad. Veía figuras fugaces, oía susurros que me llamaban desde todas partes y sentía algo tan cercano y a la vez tan lejano, como si existiera en dos dimensiones paralelas. Cuando el helicóptero aterrizó en la base receptora, pude sentirlo con claridad. El objeto estaba completamente despierto. No era solo un objeto inanimado, tenía conciencia, el poder de manipular la mente y el espacio que lo rodeaba. Sabía que esta misión aparentemente sencilla cambiaría mi vida para siempre, y que nosotros, los directamente involucrados, éramos solo los primeros peones de un juego cuyas reglas jamás entenderíamos. Al abrirse la escotilla del helicóptero, un viento frío me recorrió la espalda, trayendo consigo el eco de un murmullo desconocido. Miré a mis compañeros, asustado y cansado, pero nadie dijo una palabra. Bajamos la carga y, en ese momento, sentí una mirada invisible que lo atravesaba todo, grabando cada uno de mis movimientos, cada pensamiento. Supe que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma y que el nombre de esta misión me perseguiría para siempre. Lo que sucedió después es algo para lo que no podía estar preparado. Y también sabía que, nadie podía prepararse para lo que estábamos a punto de enfrentar. El helicóptero aterrizó en la pista de aterrizaje de la nueva base en la densa oscuridad. No era una base militar cualquiera. Desde arriba, solo veía unas pocas hileras de viejos edificios de hormigón enclavados en medio de la selva, rodeados de alambre de púas oxidado y pequeños puestos de guardia con tenues luces amarillas. No había señales, ni banderas, ninguna indicación de que se tratara de una instalación militar o gubernamental. Era como un fantasma de hormigón olvidado en las montañas, pero al mismo tiempo daba la sensación de que algo se escondía debajo. El viento aullaba en el bosque, trayendo la humedad y el olor a podrido de las hojas, filtrándose en mi piel y haciéndome temblar. Mientras descargábamos la carga de la bodega, los reflectores de la torre de vigilancia iluminaron los rostros tensos del grupo. Santiago entrecerró los ojos, con la espalda encorvada, como si alguien le presionara los hombros. López respiraba con dificultad, con la mirada fija en el objeto. Solo Ramos permaneció estoico, pero yo sabía, todos sentíamos lo mismo. Había otra presencia acompañándonos, acechando en cada respiración, en cada paso. Un oficial alto, con uniforme negro, se acercó sin presentarse. Su rostro era duro como una piedra, sus ojos hundidos, sin mostrar emoción alguna. Solo dijo una frase, con voz ronca: «Llévenlo al sótano». Sin decir nada más, se dio la vuelta y nos guió. Mis compañeros y yo empujábamos la carreta con el paquete, cuyas ruedas crujían sobre el cemento agrietado. Los guardias a ambos lados no nos saludaron, no nos miraron directamente, simplemente permanecieron inmóviles como estatuas, con las manos aferradas a sus armas. Tenía la sensación de que no se les permitía mirar el objeto, o peor aún, de que lo habían visto y sabían lo que sucedería. La entrada al sótano estaba oculta bajo un viejo edificio, con las paredes moteadas de musgo y la pesada puerta de acero cerrada. Al abrirse la puerta,
Se elevó un aire frío y húmedo, con un olor metálico y mohoso que me ahogó. Las luces del pasillo del túnel parpadeaban, proyectando destellos intermitentes sobre las sucias paredes grises. Bajamos las escaleras, el sonido de nuestras botas resonaba como si descendiera por un abismo infinito. En ese momento, todos mis sentidos estaban a flor de piel. Oí un murmullo en alguna parte, sin saber si provenía de las paredes, de las tuberías oxidadas o de mi cabeza. Olía algo agrio, como a carne quemada y podrida. Sentía un hormigueo en la piel, fría como si alguien la hubiera rozado con dedos huesudos. Intenté tranquilizarme, era solo una ilusión, solo la presión de la misión. Pero cuanto más nos adentrábamos, más densa se volvía la sensación, como si la oscuridad nos estuviera tragando lentamente. Llegamos a una habitación grande. La tenue luz amarilla del techo iluminaba el interior, revelando estantes metálicos llenos de cajas de madera, cajas de acero y grandes contenedores polvorientos. Muchas de las cajas tenían letreros de advertencia, peligro biológico, alto secreto o algún otro símbolo que nunca había visto. El aire era tan denso que me costaba respirar. Cada inhalación se tragaba la oscuridad y los susurros invisibles. Dejamos el paquete sobre la mesa metálica en el centro de la habitación. En cuanto las ruedas dejaron de girar, toda la habitación se estremeció ligeramente como si hubiera un terremoto. Las luces parpadeaban, emitiendo un crujido. Oí claramente un suspiro muy suave, que resonaba en la oscuridad, no provenía de nadie del grupo. Santiago se sobresaltó, retrocedió un paso con los ojos muy abiertos. ¿Quién acaba de respirar? Nadie respondió, pero yo también lo había oído, y sabía con certeza que provenía del interior del paquete. El oficial que nos acompañaba sacó un expediente delgado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Nos miró con la voz aún ronca e inexpresiva. De ahora en adelante, su tarea es custodiarlo hasta nueva orden. No lo abran, no lo toquen, no escuchen nada de lo que sientan. Si alguien lo viola. Hizo una pausa, mirándonos fijamente. Sus ojos eran tan fríos como dos pozos sin fondo. La muerte será la única liberación. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos en un silencio ensordecedor. La puerta de acero se cerró tras él, resonando como el candado y las cadenas que nos encerraron en una tumba. López tragó saliva, con las manos temblorosas, susurró. Yo lo oí, hablando, en mi cabeza. Intenté restarle importancia, pero en ese momento, un susurro resonó en mi cabeza, tan claro como si alguien estuviera junto a mi oído. Abran, mírenme. Di un respingo, se me paró el corazón. Miré a mi alrededor, pero mis compañeros seguían en silencio. Solo López temblaba, Santiago se sujetaba la cabeza y Ramos se mordía el labio. Lo sabía, todos oíamos la misma voz. El aire en la habitación se volvió sofocante, como si una mano invisible me ahogara. Las luces parpadeaban, las sombras danzaban en las paredes, formando figuras distorsionadas como rostros sonrientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de imágenes pasar rápidamente, una gigantesca puerta negra, figuras altas y sin rostro, y un mar de sangre a mis pies. Abrí los ojos, con el sudor corriendo por mi espalda. Sabía que el objeto estaba despertando recuerdos, miedos y cosas que nunca habían existido en mi mente. Nos estaba poniendo a prueba, uno a uno. Santiago golpeó la mesa con la mano y gritó con voz ronca. Basta, no puedo más, tenemos que destruirlo. Inmediatamente, Ramos apuntó a Santiago con el arma, con voz fría. No, una orden es una orden. Si quieres morir, hazlo tú mismo, pero si lo tocas, disparo. El aire en la habitación era tan denso que parecía a punto de estallar. Intervine, intentando calmarnos a ambos, pero en el fondo sabía que la situación se estaba descontrolando. El objeto no estaba simplemente ahí sobre la mesa, se infiltraba en cada respiración, en cada impulso nervioso, lenta pero seguramente. Esa noche, tuvimos que turnarnos para vigilar. Me asignaron el primer turno. La habitación estaba a oscuras, con solo luces amarillas parpadeantes y el lejano tintineo del metal. Me senté frente al paquete, agarrando el arma con la mano, sin apartar la vista de él. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta,
de que la tela que lo envolvía no estaba quieta. Parecía respirar, subiendo y bajando rítmicamente, y con cada subida oía un susurro que se hacía más suave, más claro. Verás lo que yo veo. Sabrás lo que yo sé. Apreté los dientes y me tapeé con acento agudo los oídos, pero el susurro aún resonaba en mi cabeza, extendiéndose como una corriente fría por mi columna. Cerré los ojos, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas, pero al abrirlos, vi una figura sombría justo detrás del paquete, alta, deforme, con ojos blancos brillando en la oscuridad. Parpadeé, la figura desapareció, pero el hedor a sangre aún flotaba en el aire. Y entonces, me di cuenta, no solo transportábamos un objeto. Sin darnos cuenta, habíamos liberado algo que estaba despertando lentamente en esa misma habitación. Empecé a creer que todo lo que rodeaba la caja de hierro era más que un simple activo militar que necesitaba ser asegurado. Había algo vivo en ella. No vivo en el sentido biológico, sino una conciencia ancestral, una forma de ser que aguardaba. Las 3 primeras noches en el búnker, nos turnamos para vigilarlo. No se oía nada más que el eco de pasos en los pasillos, el aire frío que se filtraba por la puerta de acero y el olor a humedad del hormigón viejo. Pero la 4ª noche, todo cambió. Lo recuerdo con claridad, el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada, silencio absoluto. De repente, se oyó un pequeño ruido, como el roce de hierros, proveniente del almacén, donde se guardaba la caja en la jaula de acero. Me levanté bruscamente, con el arma lista. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja por el walkie-talkie. Nadie respondió, solo se oyó de nuevo el traqueteo, como si algo arañara desde dentro. Me acerqué, con las palmas sudando y el corazón latiéndome con fuerza. Las luces fluorescentes del techo del pasillo parpadeaban erráticamente, como si estuvieran a punto de apagarse. A menos de 5 metros de la puerta, oí un susurro. No era inglés, ni español, ni ningún idioma que conociera. Resonaba en mi cabeza, pesado e ininteligible, como una retahíla de sonidos antiguos. Cada sílaba me dolía los tímpanos, como metal raspando contra el cristal. Retrocedí presa del pánico, pero la puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Se abrió sola, revelando la habitación oscura del interior. La caja metálica seguía allí, inmóvil, pero estaba segura de que el sonido provenía de dentro. Y entonces, el susurro cambió, ya no me resultaba desconocido, era mi propia voz. No tengas miedo, entra. Me quedé paralizada. Escuchar mi propia voz resonando en la caja fue la experiencia más aterradora de mi vida. No solo se repetía, sino que también cambiaba, como una imitación retorcida. Por una fracción de segundo, vi una figura de pie justo detrás de la jaula, alta, delgada, sin rostro. Al parpadear, había desaparecido. A la mañana siguiente, se lo conté a Ramírez y al capitán Collins. Ramírez palideció, y Collins simplemente apretó los dientes. No oíste nada, no viste nada, es una orden. Su respuesta me dio escalofríos. Era evidente que Collins sabía más de lo que fingía. Había visto u oído algo parecido, pero en lugar de advertirnos, lo mantuvo en secreto. A partir de ese día, no nos atrevimos a dormir profundamente. Ramírez empezó a tener pesadillas, gritaba en mitad de la noche, diciendo que veía un campo blanco, con innumerables figuras inmóviles, todas sin rostro. Seguía oyendo las mismas frases entrecortadas en mi cabeza, con mi propia voz. No deberías estar aquí. Has sido elegido. La clave está en la sangre. Cada vez que lo hacía, me erizaba la piel y un sudor frío me corría por la espalda. No sabía si era porque estaba perdiendo la cabeza o si había algo dentro de la caja que intentaba hablarme. Lo más aterrador fue que me pareció que empezaba a entender algunas palabras de ese idioma extraño. Era como si me estuviera enseñando, como si poco a poco me estuviera implantando en la cabeza algo que no me pertenecía. Y el sábado por la noche, vi a Collins entrar solo y en silencio en la trastienda. Cerró la puerta con llave, apagó la cámara y se quedó allí casi una hora. Cuando salió, tenía el rostro pálido como un cadáver, los ojos inyectados en sangre como alguien que no había dormido en semanas.
Ramírez preguntó en voz baja. ¿Qué hace ahí dentro? No respondí, porque en ese momento, lo juro, vi a Collins sonreír, una sonrisa cansada, pero también loca. En los días siguientes, la atmósfera en el búnker se volvió tan pesada que costaba respirar. Ya no éramos un equipo de guardia normal. Cada uno de nosotros estaba atormentado a su manera. Oía susurros. Ramírez tenía pesadillas. Y Collins se estaba volviendo cada vez más extraño, distante e impredecible. Una noche, mientras comíamos nuestras raciones frías de MRE, Collins dejó de repente la cuchara y nos miró con una mirada nublada. Esa caja no es nuestra, pero los superiores dijeron que debemos protegerla a toda costa. A toda costa. Lo miré, queriendo preguntar qué significaba a toda costa, pero las palabras se me atascaron en la garganta, porque en los ojos de Collins en ese momento vi miedo extremo, mezclado con obediencia. Esa noche, Ramírez tomó el turno. Todavía estaba dando vueltas en la cama cuando oí un grito aterrador proveniente del almacén. Salí corriendo al pasillo, con el arma preparada. La puerta de acero estaba abierta de par en par. La luz del interior parpadeaba como una lámpara moribunda. Vi a Ramírez de pie frente a la caja, con las manos en la cabeza, gritando incoherentes. Todo su cuerpo temblaba. La sangre le manaba a borbotones por la nariz y los oídos. Collins estaba en la habitación, pero en lugar de detener a Ramírez, se quedó allí parado, con la mirada vacía. Grité. ¡Atrás! ¡Sal de ahí! Pero Ramírez no me oyó. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo con una voz que no era la suya. Necesita una salida. Necesita sangre para abrirse. En ese instante, sacó el arma de su cinturón y se la apretó contra la sien. Me abalancé sobre él, pero ya era demasiado tarde. El disparo resonó por el sótano, la sangre salpicando las frías paredes de hormigón. Collins no pareció sorprendido, simplemente miró el cuerpo tembloroso de Ramírez. Luego se volvió hacia mí y dijo con calma: «Ha sido elegido». Me quedé atónito. La sangre de Ramírez corría por el suelo, goteando hacia la caja, y juro que vi el metal de la caja absorbiendo la sangre, como una criatura hambrienta de devorarla. Empezaron a destellar extraños patrones, grabados que nunca antes había visto. Retrocedí, apuntando con el arma a la caja, gritando: «Tenemos que destruirla ya, ¿no ves que está chupando sangre?». Collins me apretó el hombro y susurró: «No, no lo entiendes. Este es solo el primer paso. Si la destruimos, lo que hay dentro se escapará. Esta es la única manera de mantenerlo ahí». Retiré su mano, sintiendo que me hervía la sangre, pero en el fondo, sabía que Collins tenía parte de razón. Había algo dentro, algo que quería salir, y Ramírez era solo la primera víctima. Después de ese incidente, informamos a nuestros superiores que Ramírez se suicidó debido a una crisis psicológica en servicio. Nadie hizo más preguntas. Parecían acostumbrados a este tipo de muertes. Pero no puedo olvidar la última mirada de Ramírez, una mirada de ayuda. Como si supiera que solo era un peón en este juego repugnante. Desde ese día, empecé a escribir un diario. No sé si sobreviviré para que alguien lo lea, pero al menos la verdad debe quedar registrada. Y me di cuenta de una cosa: la caja no solo quiere sangre. Quiere más que eso, quiere el alma. Tras la muerte de Ramírez, el sótano parecía haberse convertido en otro mundo. Ya no era un refugio, sino un cementerio viviente, donde cada paso resonaba sin cesar, como si cientos de almas vagaran en la oscuridad. Empecé a ver sombras flotando por los pasillos. Al principio, pensé que eran solo reflejos de luces parpadeantes, pero poco a poco fueron adquiriendo una forma más definida, delgadas, largas, moviéndose lentamente, como si observaran. Una noche, mientras patrullaba, oí pasos detrás de mí. Me giré, nadie, pero mi sombra en la pared ya no me seguía. Estaba quieta, con la cabeza ladeada, como sonriendo. Me estremecí y corrí directo a la sala de guardia. Collins era diferente, no parecía importarle las sombras, los susurros ni nada más. Al contrario, estaba más apegado a la caja, como si se hubiera convertido en una orden sagrada. Una vez,
Lo encontré arrodillado frente a la caja, susurrando palabras extrañas en un idioma que jamás había oído. Su voz resonaba, mezclada con los gemidos metálicos de la caja, llenando el aire de sangre. ¿Qué demonios haces?, pregunté. Collins levantó la vista, con ojos de fanático. Ya no soy un soldado. Soy un guardián, y tú también. Si no aceptas, serás elegido, como Ramírez. Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza. En los días siguientes, perdimos contacto por radio con la base exterior. Collins no estaba preocupado, al contrario. Dijo, es lo que quiere. Esa noche, mientras intentaba dormir, me desperté con un susurro junto a mi oído. Encendí la linterna, no había nadie, pero la luz brillaba a través del techo, y vi docenas de sombras colgando boca abajo, como cadáveres invisibles aferrados al cemento, girando la cabeza para mirarme. Salté de la cama y corrí como un loco por el oscuro pasillo. Y al final de la fila, vi a Ramírez. Estaba allí de pie, con el uniforme manchado de sangre, el rostro pálido, pero sus ojos estaban vacíos. Extendió la mano, moviendo la boca. Tu turno. Caí de rodillas, y el arma se me cayó de la mano. Cuando parpadeé de nuevo, Ramírez había desaparecido. Solo un largo y brillante rastro de sangre corría por el suelo. Directo al almacén. Sabía que si me quedaba allí más tiempo, perdería la cabeza, o peor aún, me convertiría en una de esas sombras. Y en mi diario, escribí una breve línea. Las sombras no son alucinaciones, son advertencias, pero Collins ya no escucha, él les pertenece. La caja de hierro ya no guardaba silencio. Durante los últimos días, había vibrado como un latido, enviando una leve vibración a través del hormigón, haciendo que todo el sótano resonara con un suspiro. Sabía que algo se agitaba en su interior. Collins había cambiado por completo. Estaba inquieto. Tenía los ojos inyectados en sangre. Sus labios murmuraban constantemente un idioma misterioso. Había empezado a dibujar símbolos con sangre en las paredes del pasillo, círculos superpuestos. Letras retorcidas. Dijo que eran invitaciones. Le pregunté de dónde había salido la sangre. Señaló su brazo, cubierto de cortes y sangre seca. La tercera noche, Collins me llamó a la habitación de la caja. Las luces fluorescentes estaban apagadas y la habitación olía intensamente a hierro oxidado y sangre fresca. En medio del suelo, la caja estaba colocada sobre un símbolo gigante dibujado con sangre y ceniza. Collins permaneció allí, cuchillo en mano, con la voz firme. Necesita un ritual para abrirse. Ramírez es solo el principio. Esta noche, debemos continuar. Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué dijiste? ¿Quién será el siguiente? Collins sonrió, una sonrisa que era como una lágrima en su rostro. Somos dos, y solo se necesita uno. Comprendí al instante, quería sacrificarme. Mientras Collins cantaba, oí una respuesta clara desde dentro de la caja, una voz, no humana, pero que resonaba en mi cráneo, como 1000 susurros superpuestos. Me llamaba una y otra vez, dulce e hipnótica. Fui atraído hacia la caja, con el cuerpo aplastado por cadenas invisibles. Mi sombra en el suelo se retorcía, distorsionada, ahora alargada como una serpiente, ahora dividiéndose en dos. Collins levantó el cuchillo, la sangre goteaba de su mano sobre el símbolo en el suelo. Gritó. La sangre abre el camino, el sacrificio abre la cerradura. Adelante. Las luces se apagaron. En la oscuridad, oí el sonido de la cerradura de hierro al abrirse. Las cadenas crujiendo. La cosa dentro se escapaba. Intenté correr, pero tenía los pies pegados al suelo. Frente a mí, la caja se abrió. Un hueco rojo como el ojo de un demonio. De dentro sobresalían dedos huesudos, cubiertos de sangre seca. Collins se arrodilló, con los brazos extendidos para recibir. Por favor, acéptame primero. Una mano se clavó en su pecho, atravesando carne y hueso como un cuchillo cortando papel. La sangre salpicó por todas partes, tiñendo de rojo el símbolo en el suelo. Collins gritó, pero el grito se convirtió rápidamente en una risa descontrolada, mezclada con los ecos de miles de voces provenientes del vacío.
Observé aquella escena y comprendí que el ritual de sangre había comenzado. Y una vez completado, nadie podría impedir que la cosa dentro saliera a este mundo. Collins se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y los labios aún moviéndose en oración. Incluso mientras la sangre manaba de su pecho, el brazo esquelético fue arrancado de su cuerpo, dejando un vacío, negro como si le hubieran arrancado el alma. Pensé que estaba muerto, pero no. Collins se movió, levantándose lentamente, como si renaciera, pero ya no era él. Tenía los ojos rojos, la piel pálida y la voz inhumana. El elegido ha abierto el camino. Serás el siguiente. La habitación se estremeció, el símbolo en el suelo ardía con fuego negro. Mientras el humo se elevaba hacia el techo de la caja, no solo una mano, sino docenas de brazos, pies y partes del cuerpo sobresalían, como si un enjambre de criaturas intentara encontrar la salida. Retrocedí hacia la puerta, temblando, pero la puerta de acero estaba cerrada. Estaba atrapado. Collins avanzó, extendiendo su mano ensangrentada hacia mí. Cada paso que daba era como un martillo que me golpeaba la cabeza. En mi mente, la voz susurraba una y otra vez. Tú eres el vínculo, tú eres el puente, tu sangre completará el ritual. Grité, lanzándole la silla a Collins. No la esquivó, dejándola estrellarse contra su cabeza. Pero en lugar de caer, Collins rió, su cráneo se partió sin sangrar. Dentro, vi algo retorciéndose, como un parásito aferrado a su cerebro. Desesperada, miré a mi alrededor y vi mi pistola tirada en un rincón de la habitación. Corrí y la recogí, el cañón temblaba al apuntar a Collins. ¡Alto!, grité. Collins extendió los brazos, con una amplia sonrisa. No puedes matar al elegido, pero puedes unirte a nosotros. Entonces se abalanzó, apreté el gatillo. El disparo resonó por el sótano sellado. Collins cayó, pero no murió. La bala le atravesó la cabeza, rociando un líquido espeso y negro con olor a descomposición. Rió, riendo como si ya no sintiera dolor. En ese momento, la caja se abrió de par en par. Una luz roja se encendió, iluminando la habitación. Vi figuras gigantescas detrás de la abertura, seres altos con ojos brillantes como el fuego del infierno. Me miraron, susurrando una sola palabra al unísono. Escogido, el elegido. No Collins. No Ramírez. Yo. Me ardía el pecho, el corazón me latía con fuerza como si estuviera a punto de estallar. Comprendí que no querían sacrificarme, sino convertirme en un recipiente. Grité, intentando luchar contra la fuerza invisible que me atraía hacia la caja. Mi sombra en el suelo se desgarró en docenas de formas, cada una repitiendo mis movimientos en un momento diferente, como si el futuro y el pasado se fundieran en este momento. Collins, aunque su cuerpo estaba destrozado, se arrastró hacia arriba, siseando entre risas. Acéptalo, eres elegido para abrir la puerta final. Miré dentro de la caja, dentro del abismo rojo, y supe que si dejaba que me consumiera, no habría vuelta atrás. Respiraba entrecortadamente, con la garganta seca como si alguien me estuviera estrangulando. La habitación ya no era una bóveda, sino una catedral ensangrentada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos rojos brillantes, y mi corazón latía al ritmo de los tambores que resonaban en el suelo. Me atrajeron hacia la caja, a pesar de que todo mi cuerpo se resistía. Los seres dentro no solo me miraban, sino que esperaban. Collins se arrodilló, con sangre goteando de sus ojos, boca y orejas, y sus manos temblando como si estuviera en un ritual. Los antiguos, el elegido está aquí, su sangre abrirá el contrato. Grité, no, no soy tu herramienta. Pero en ese momento, la carne de mis manos se desgarró y la sangre se derramó por el suelo, fluyendo en un torrente rojo y serpenteante, para luego recomponerse en extraños símbolos, exactamente iguales a las marcas de la caja. Entendí, mi cuerpo ya no me pertenecía. Un susurro resonó en mi cabeza, no una, sino cientos de voces a la vez. El pacto solo requiere sangre. Tu alma será la recompensa. Me dolía el pecho, como si alguien me hubiera cortado el corazón. Me desplomé, mi visión se nubló, y entonces,
Un vacío negro como la boca del lobo se abrió ante mí. En ese vacío, vi imágenes, el Vaticano, las bóvedas subterráneas, cardenales con túnicas rojas inclinándose ante sombras gigantes. La sangre de los sacerdotes se derramó sobre el altar, mezclándose con las firmas de un documento antiguo, escrito en un idioma que ningún humano había conocido jamás. Un pacto. Un intercambio. Sangre por conocimiento, alma por poder. Desperté, un sudor frío me empapó la espalda. Collins se acercó y me entregó una daga de plata grabada con símbolos. Corta, una gota, y el pacto estará completo. No morirás, sino que vivirás para siempre con ellos. Sostuve el cuchillo con la mano temblorosa. El acero rozó mi muñeca. Frío y entumecido, cientos de imágenes me inundaron la mente. Si me negaba, sería destrozado por lo que había dentro de la caja. Si accedía, perdería mi alma, pero permanecería para siempre. Como Collins, mitad humano, mitad monstruo. Mi sangre goteaba, gotas carmesí caían sobre el símbolo en el suelo. Llamas negras llamearon, y luego se transformaron en una extraña luz púrpura que llenó la habitación. Oí una voz en mi cabeza, distante pero clara. El pacto está sellado. La caja se cerró lentamente, como si la hubieran llenado. Las manos, los ojos, los cuerpos se retiraron, dejando un silencio terrible. Collins cayó de rodillas, sollozando como testigo de la culminación de una ceremonia sagrada. En cuanto a mí, en ese breve instante, lo sentí dentro de mí. Una parte de mi alma se había ido. La luz púrpura del ritual de sangre aún flotaba en el aire, parpadeando como un fuego fatuo que se aferraba a mi carne. Miré el rostro de Collins, mitad humano, mitad monstruo. Sus ojos brillaban rojos como brasas. Pero lo que más me aterrorizaba era, mi sangre seguía manando. No del corte en mi muñeca, sino de lo más profundo de mi cuerpo. Cada gota de sangre que caía al suelo se convertía en una figura viviente, arrastrándose como un gusano de fuego. Intenté cubrir la herida, pero fue inútil. Mi sangre se había convertido en tinta, para escribir versos de escritura que no pertenecían a la humanidad. Collins se arrodilló ante mí, con la voz ronca y temblorosa como si alabara a un dios. Eres la sangre viva, tu sangre ha sido elegida. Eres el apóstol de la sangre, el que lleva la alianza en tus venas. Retrocedí horrorizado. No, solo soy un soldado, no quiero esto. Pero los susurros resonaban en mi cabeza, ahogando toda resistencia. Has firmado con tu sangre, no hay vuelta atrás. Mi cuerpo empezó a cambiar, las venas bajo mi piel brillaban rojas, como lava fluyendo por mi cuerpo. Sentía los latidos de mi corazón reverberar por toda la bóveda, sincronizados con el pesado golpe metálico de la caja. De repente, vi imágenes de cardenales en el Vaticano, con las manos sobre escrituras manchadas de sangre. Las bóvedas subterráneas que se extendían bajo Roma, donde los apóstoles de la sangre que me precedieron habían vivido, bebiendo la sangre de sus semejantes para defender el pacto. Una iglesia entera en tinieblas, adorando no a Dios, sino a las mismas cosas que habitaban la caja. Collins susurró. Llevarás sus palabras lejos, propagarás una nueva fe, una religión de sangre. He esperado este momento toda mi vida. Sus ojos brillaban, fanáticos. Miré y vi, Collins ya no era humano, era solo un cascarón de algo que lo controlaba. El sótano se sacudió violentamente. Las manchas de sangre en las paredes se separaron, transformándose en figuras de sangre, sin huesos ni piel, solo cuerpos rojos y supurantes que se acercaban a mí. Oí un susurro. Son tu rebaño, tómalos. Preso del pánico, grité, pero el grito se convirtió en otro sonido, una oración en un idioma extranjero. Inmediatamente, las figuras de sangre cayeron de rodillas, postrándose ante mí. Temblé al darme cuenta, no era solo una víctima. Me había convertido en el líder de una secta de sangre, un apóstol viviente, aquel que tenía la clave para su regreso. Collins me miró, lágrimas mezcladas con sangre corrían por sus mejillas. De ahora en adelante, todos los caminos conducen a ti. El Vaticano se arrodillará. En ese momento, comprendí que el camino que se abría ante mí ya no era humano.
Había cruzado al otro lado de la frontera, donde la sangre hablaba por la fe. La oscuridad en el sótano parecía espesarse. Ya no era solo un lugar de confinamiento. Se había convertido en una mazmorra, donde cada sonido resonaba como una maldición. Yo, recién convertida en la sangre viva, seguía temblando, incapaz de aceptar la verdad. Mi sangre era una Biblia viviente. Una llave para abrir la puerta a fuerzas extrahumanas. Los creyentes de la sangre, que acababan de nacer de mis heridas, se arrastraban por el suelo, gimiendo como recién nacidos. Collins estaba de pie detrás de mí, su voz resonando como una campana de iglesia distorsionada. La mazmorra no es un lugar de castigo, sino un lugar donde se escriben profecías. Hemos ido demasiado lejos, y tú eres la última página de su libro. De repente, la caja de hierro volvió a temblar, emitiendo un sonido tan profundo que me estremeció los huesos. Las letras de sangre en el suelo se separaron, se retorcieron en círculos concéntricos y luego abrieron una grieta oscura como un abismo. Desde dentro, resonaba un idioma antiguo, no latín ni hebreo, sino el sonido de piedras chocando bajo tierra. Sin embargo, yo entendía. Cuando el apóstol de la sangre cante, Roma se hundirá. Cuando el pacto se cumpla, las puertas del abismo se abrirán y el encadenado regresará. Sentí que mi mente se desgarraba. Imágenes fragmentadas invadieron mi mente. Un papa de pie en la plaza de San Pedro, arrodillado en un mar de sangre. Ángeles de 6 alas cayeron del cielo, pero sus alas no eran blancas, sino negras, empapadas. Una entidad gigantesca encadenada al fondo del abismo, con sus ojos dorados abiertos tras millones de años de letargo. Me desplomé, agarrándome la cabeza. Collins se inclinó, puso una mano fría sobre mi hombro y susurró como un guía. Es la profecía de la mazmorra. El Vaticano lo sabía, pero lo encubrió. Creyeron que podían controlar el abismo con un pacto de sangre, pero se equivocaron. Ahora, tú eres el puente. Grité. No, no quiero ser el puente. Solo quiero escapar. Pero las voces en mi cabeza respondieron a coro. El elegido no escapará. Tú eres el profeta del abismo. Tú eres la profecía. La pared de acero de la bóveda se agrietó, revelando antiguas inscripciones ocultas bajo el metal. Vi cada línea con claridad, no escrita por el hombre, sino con sangre viva, fluyendo sin cesar. En esas líneas, leí un pasaje final, como escrito para mí. El apóstol de la sangre verá el fuego que consume la ciudad santa. Y esa noche el abismo se abrirá. Escribí en mi diario con manos temblorosas, pero mi mano ya no escribía con letras comunes. Solo sabía escribir con sangre, con los símbolos del abismo. Comprendí que me había convertido en parte de la profecía, y que este camino solo me llevaba a lo más profundo. La oscuridad del sótano ya no era silenciosa, era como un mar viviente, agitado, arremolinándose, susurrando con 1000 voces a la vez. Oí mi nombre repetido una y otra vez, sin cesar, como si quisiera ahogarme en el abismo. Pero entonces apareció una figura. No era Collins, ni los seguidores de sangre. Otra, alta, vestida con una pesada capa negra, con una marca roja en el pecho como cadenas ardientes. Su rostro estaba completamente cubierto por una máscara de hierro, revelando solo sus ojos, que brillaban como brasas. Collins cayó de rodillas, temblando. El carcelero, el guardián. Lo sentí de inmediato, no era un humano, era como una extensión del abismo, el elegido para custodiarlo y también para asegurar que la profecía no se desviara. Habló, bajo, ronco, como hierro oxidado golpeando una piedra. Apóstol de la sangre, has sido marcado, de ahora en adelante, eres propiedad del abismo, no escaparás, solo podrás adentrarte más profundamente. Quise resistirme, pero mis piernas no podían moverse. La sangre fluía más rápido por mi cuerpo, como si la atrajera. Collins intentó decir. Nosotros, fuimos leales, haremos lo que quieras. El carcelero se giró hacia Collins, con los ojos rojos y brillantes. Con solo una mirada, Collins gritó, y entonces todo su cuerpo quedó encadenado con cadenas de sangre coagulada. Suspendido en el aire, Collins forcejeaba como un muñeco sin vida.
repitiendo constantemente oraciones en un latín distorsionado. Grité presa del pánico. No merecía morir así. El carcelero respondió. No murió, se convirtió en la puerta. Todo traidor se convierte en la puerta sangrienta. La puerta de la sangre. Vi cómo el pecho de Collins se desgarraba, abriendo un pasadizo sangriento que se adentraba más. El aliento fétido subía desde abajo, haciendo temblar todo el sótano. El carcelero se acercó a mí y me puso su fría mano metálica en la frente. Sentí una marca grabada en la carne, un ojo encadenado. Susurró. No eres solo un apóstol de la sangre, te convertirás en el testigo eterno. Verás cada puerta abrirse y nunca escaparás de ellas. En ese instante, miré sus ojos ardientes y vi mi yo futuro. Atado con cadenas de sangre, inmóvil durante siglos, custodiando el abismo como un prisionero inmortal. Mi cuerpo se desintegró, pero mi alma aún se veía obligada a ver, a oír, a presenciar el regreso de la entidad gigante de abajo. Y lo peor de todo, sonreí ante esa imagen, como si hubiera aceptado mi destino. Grité, pero el grito no era mi voz, sino las voces de miles de personas que habían muerto en el abismo. El carcelero solo dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad, dejando sus últimas palabras resonando por toda la mazmorra. Prepárense, el guardián solo abre el camino, pero el caminante los guiará más lejos. Sabía que el viaje no había terminado, y el siguiente se acercaba. El aire en el sótano pareció espesarse tras la desaparición del carcelero. La sangre seguía goteando de la puerta, donde Collins había estado colgado boca abajo. Cada gota resonando como un reloj de cuenta regresiva. Pensé que el silencio lo había absorbido todo, hasta que oí pasos. No el traqueteo de cadenas de hierro como el del guardián, sino un paso ligero, lento y firme. No venía de una sola dirección, sino de todas partes. De la oscuridad emergió una figura, delgada, alta, con una capa andrajosa, el rostro oculto bajo una capucha, revelando solo dos cuencas vacías de los ojos. Se apoyaba en un palo hecho de huesos humanos, en cuyo extremo colgaban docenas de talismanes de sangre seca. Collins, todavía colgado como una puerta viviente, rompió a llorar como un niño al verlo. Lo comprendí al instante, era el errante. Habló, ahogándose, no una, sino cientos de voces resonando en su pecho vacío. Soy quien nunca ha descansado. Camino entre mundos, cargando con las maldiciones de los vivos y el dolor de los muertos. Y ahora, te guiaré, apóstol de sangre. Temblé. ¿Conducir a dónde? No quiero ir más lejos. El caminante rió entre dientes. Una risa como el viento que sopla entre huesos secos. No tienes elección, has firmado el pacto de sangre. El camino está abierto, solo soy un guía, hacia el abismo final. Se acercó, olía el aroma a descomposición, cenizas y sal marina que emanaba de su capa. Cuando su bastón de hueso tocó el suelo, todo el sótano se estremeció, y desde las paredes sangrantes, manos muertas comenzaron a extenderse, aferrándose a mí. Luché, pero cuanto más luchaba, más apretaban las manos. Una voz en mi cabeza gritó, no hay escapatoria. El errante se acercó a mi rostro. Desde las cuencas de sus ojos, vacías y oscuras, vi las visiones de 1000 vidas. Multitudes colgadas boca abajo en cruces ensangrentadas. Iglesias convertidas en mazmorras, donde los huesos se amontonaban como montañas. Papas ofreciendo sacrificios en secreto por la noche. Y aún más profundo, un gigantesco ojo rojo abriéndose en un eterno agujero negro. Grité. No, no quiero ver más. Él simplemente respondió. Tienes que ver, porque eres el testigo, y entonces, te convertirás en el camino. Dicho esto, el errante golpeó su bastón contra el suelo. El sótano se abrió, y él y yo caímos en un túnel sin fin. Las paredes circundantes no estaban hechas de tierra y piedra, sino de millones de rostros, todos con la boca abierta gritando, suplicando, maldiciendo. Me di cuenta, esta era la verdadera mazmorra, donde toda alma que había traicionado o pactado con el abismo se había extraviado. Mientras caía,
El errante continuó susurrando. ¿Crees que has sido elegido para gobernar? Te equivocas. Solo eres el siguiente eslabón. Un día, vagarás como yo, para siempre, sin un lugar donde quedarte, sin fin. Sus palabras fueron como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Grité, pero mis gritos solo se fundieron con el lamento interminable de las almas que me rodeaban. Caímos en el suelo, si es que podíamos llamarlo suelo. Un plano rojo, ardiente e infinito. En el cielo negro, las estrellas sangraban como lágrimas. El errante alzó su bastón, señalando al horizonte donde una puerta gigante se abría lentamente, de la que emanaba una luz rojo sangre. Allí es donde te enfrentarás al veredicto. Solo te traje hasta aquí. El resto es tuyo. Entonces se giró y siguió caminando, arrastrando los pies por el suelo rojo, desapareciendo poco a poco en la nada. Me quedé allí, solo, ante las puertas del abismo, sabiendo que seguir adelante significaría el fin de todo. Pero girar, no había vuelta atrás. Me detuve ante la puerta al rojo vivo. Era tan alta que la cima era invisible, y en su enorme superficie, antiguos símbolos de sangre cambiaban de forma constantemente, como si la puerta misma respirara. Cada respiro era un rugido del abismo, agrietando el suelo bajo mis pies. A mis espaldas, donde el errante había desaparecido, solo había vacío, no había vuelta atrás, solo había un camino, atravesarlo. Me acerqué, la sangre en mi brazo izquierdo, donde se había firmado el pacto de sangre, comenzó a hervir, las venas se marcaban como serpientes rojas. Oí un susurro, tú eres el puente, tú eres la llave. Al tocar la puerta, todo mi cuerpo ardía, no con un fuego común, sino con el fuego de mi alma. Cada recuerdo, cada fragmento de mi infancia, cada momento en que creí en la vida, todo se convirtió en cenizas. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una sala interminable, donde miles de figuras sin ojos se arrodillaban, cantando oraciones en el idioma que había escuchado en la caja de hierro. En lo alto, un enorme trono estaba construido con incontables cadáveres, huesos blancos y carne putrefacta. Sentada sobre él, estaba una sombra gigante encadenada. No era del todo humana, ni del todo monstruosa. Alas negras rotas la cubrían, y un único ojo rojo me miraba fijamente. Era el mencionado en la profecía, el abismo que respira. Una voz se elevó por encima de todos. Apóstol de sangre, has venido. Ahora elige, desátame y conviértete en rey de la humanidad. O rehúsa, y serás borrado de los libros de la existencia. Caí de rodillas, con la mente dando vueltas. Comprendí que este era el juicio final, no solo para mí, sino para el mundo entero. Tras el trono, ángeles negros se alzaron. Una vez fueron santos, ahora monstruos, con la boca abierta para cantar un himno invertido, cuyo ritmo siniestro estremeció cielos y tierra. Apreté la daga de sangre, la única arma que me quedaba después de los rituales. Mi corazón explotó con dos latidos contradictorios, uno humano, el otro la sangre que vivía en mí. Collins emergió de entre los espíritus arrodillados, con los ojos rojos como la sangre. Gritó. Libérense, este es su destino, dominaremos el mundo en nombre de la sangre. Le respondí. No, nunca he querido ser una herramienta para nadie, ni siquiera para el abismo. Collins se abalanzó hacia adelante, pero le clavé la hoja directamente en el pecho. Su sangre brotó como un torrente, envolviendo toda la plaza, alimentando a las figuras sin rostro. El abismo rugió, con las cadenas temblando. ¿Creen que pueden negarme? Su sangre es mía. Miré mi mano, la sangre ardía en un símbolo brillante. De repente comprendí, mi sangre no solo era un vínculo, sino también un sello. Si me sacrificaba, podría cerrar la puerta. Pero al mismo tiempo, dejaría de existir. En ese instante, escuché la voz de Ramírez, mi camarada muerto. No la dejes escapar, una vez más. La sangre debe cerrar la puerta. Grité, derramando toda mi alma y mi sangre, clavándome en el corazón. Mi sangre se derramó, no roja sino blanca como el fuego del sol, extendiéndose por el pasillo. Las figuras gritaron, ardiendo una a una. Collins estalló en cenizas.
Las cadenas que rodeaban el abismo se tensaron, su rugido fue absorbido por la luz. La puerta se cerró lentamente. En los momentos finales, al caer la noche, escuché a el errante susurrar. Has elegido, pero recuerda, la sangre nunca se va. Un día, vagarás como yo. La última luz se apagó. Ya no sabía a dónde pertenecía. Ni vivo ni muerto, solo un débil eco permanecía. El juicio final ha terminado. Pero sangre aún queda.